Lucas capítulo 6, 12 al 19, proceso bíblico para formar discípulos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Verso 17 ustedes. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, rindiéndote culto. Somos tus hijos. Un día te plació hacer esta creación, y dentro de la creación dice que hiciste los seres humanos, pero tu palabra dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos creído en ti, te confesamos como nuestro Señor y Salvador, y por eso creemos que somos tus hijos. En esta mañana estamos aquí para rendirte culto, pero también estamos para escuchar tu voz. Tú has dejado tu palabra escrita, has dejado tu palabra para que ella nos hable y nos bendiga. Por favor, habla a nuestros corazones y permite que ella pueda ser de edificación para los creyentes y para que aquellos que no lo son puedan proceder al arrepentimiento. Porque te lo rogamos en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, amado hermano, amada hermana. El libro de Lucas, el evangelista Lucas, nos ha dejado claro que el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de María y José, ha demostrado ser Dios. Lucas, hasta este momento, si una persona pudiera haber leído el Evangelio de Lucas desde el capítulo 1 al capítulo 5, ya eso sería suficiente para demostrar que Jesús es Dios. Jesucristo, como le hemos venido exponiendo en el libro de Lucas, no solamente es aquel que sana, no solamente es aquel que enseña, no solamente es aquel que salva porque perdona pecados, sino también el que llama personas. Él los está llamando. Y la Biblia nos dice que Él se ha propuesto que el evangelio se extienda por todo el mundo. Pero ¿qué proceso tendría para formar aquellos que transmitirían ese mensaje por todo el mundo? Recuerden que el Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, Él fue 100% hombre. Hoy sabemos que el Señor Jesús nos visita en este lugar. A lo mejor muchos de ustedes no lo ven, pero los que tenemos un poquito de convicción espiritual, espiritualmente vemos al Señor Jesús aquí por su espíritu. Él nos ha dejado su espíritu y Él está en medio de nosotros. Pero así como está hoy en esta congregación, también puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar en Rusia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su espíritu está en todo lugar. Pero miren esto. Cuando Él vino sobre esta tierra y estaba en carne, encarnado, Él no podía estar en todos los lugares. Aunque era Dios, es Dios, Él no podía estar en todo lugar porque era carne, ¿cierto? Así que, ¿qué proceso se tendría para formar aquellos
que iban a transmitir el mensaje que él llevaba. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, miren un segundo, si usted tiene muchos seguidores, si usted tiene miles de seguidores o millones de seguidores y usted tuviera que seguir transmitiendo, voy a poner un ejemplo actual, que usted sea youtuber, como es el anhelo de los jóvenes hoy en día, ¿no? Hoy en día no le preguntan a usted qué profesión tiene. Hoy en día a usted no le dicen a qué se desempeña, de qué tiene su dinero, sino cuántos seguidores tiene Facebook. ¿Cuántos seguidores tiene usted en Instagram o en YouTube? Y me he enterado que no importa si es un personaje que hasta de mal testimonio es, pero tiene miles, millones de seguidores por videos tontos que publica, y eso lo hace millonario y es el personaje del momento. Pero supongamos que ese personaje quisiera que su canal de YouTube no se terminara. Supongamos que él quiere que avance su canal, pero él sabe que mañana va a morir y tiene miles de seguidores. ¿A qué persona escogería para que continúen con su canal? ¿Qué transmitiría? ¿Qué haría de ahí en adelante? Este ejemplo, y es tonto, porque el Señor Jesús sabe que sobre esta tierra solo duraría 3 años. 3 años de ministerio, porque empezó a los 30 años y 3 años estaría transmitiendo el mensaje del reino de Dios. Pero ¿qué tipo de personas buscaría para que fueran parte de su equipo? Bueno, Lucas nos ha dejado claro que el Señor Jesús tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Él ha demostrado eso a través de milagros, prodigios y señales. Y miles de personas están siguiendo al Señor Jesús. Le acompañan. Pero escuchen esto. ¿A quién llamaría de ellos? ¿A quién específicamente les iba a hacer un llamado? ¿Qué características debería tener aquella persona que iba a seguir el legado del Señor Jesús? Y la otra cosa es cómo identificarlos. ¿Cómo identificar a aquellos que si Él muriera hoy, iban a seguir el legado? ¿Cómo identificarlos? Es por eso, amados hermanos, que el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título, Proceso Bíblico para Formar Discípulos. Vamos a aprender que Lucas nos deja claro que el Señor Jesús tiene un proceso para poder formar a sus próximos discípulos. ¿Qué nos enseña este texto al respecto, hermanos? ¿Cómo lo vamos a observar? Estos versículos desde el verso 12 al verso 19. He puesto tres puntos principales. Proceso bíblico para formar discípulos. Número 1, sumisión. Número 1, sumisión. Número 2, elección. Y número 3, demostración. Como pastor, el proceso bíblico que el Señor Jesús nos deja claro en este texto para formar sus discípulos que van a seguir transmitiendo la idea. Número 1, sumisión. Número 2, ¿qué le dije? Elección. Y número 3, demostración. Al menos hasta ahí vamos a verlo. Vamos a ver el número 1. Para formar discípulos se requiere sumisión. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6, verso 12. Mire lo que dice. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo quiero adelantarme un poquito, ya lo exponemos una vez más, pero mire lo que dice el verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y hay una conjunción y que une la idea, y escogió. Es decir, mírenme acá, era de noche
y mañana Él iba a escoger a sus próximos discípulos. Pero para escogerlos, por eso le he llamado sumisión. El Señor Jesús, miren esto, Él es Dios hecho hombre, pero nos dice la Escritura que antes de escoger a los que Él a lo mejor creería que iban a ser sus próximos discípulos, Él prefirió inicialmente hacer algo importante que debe hacer un verdadero creyente. Dice en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días en que Él está sanando, los días en que Él está liberando, los días en los que Él está perdonando, los días en que lo reconocen como un maestro. En esos días que miles de personas lo están siguiendo, dice, en aquellos días Él fue a un cerro o a un monte, ¿a qué? A orar. Noten esto. Fue a orar. Y uno diría, si Él es Dios, ¿por qué fue a orar? Pero no solamente nos dice que fue a orar, sino que nos dice la intensidad o el tiempo de esa oración. Mire lo que dice. Y pasó, ¿qué dice? La noche orando, y nos dice a quién le oró. A Dios. Hermanos, en la Biblia la oración es la adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios cuando ofrece culto a Dios, cuando confiesa sus pecados, cuando alaba y cuando hace súplicas por medio de la oración. La oración es la máxima actividad de que es capaz el espíritu humano. También puede llamarse como comunión con Dios, en tanto que destaque la iniciativa divina. Es decir, una persona cuando ora está diciendo, quiero conectarme con Dios. Llamaría entonces que la oración es la comunicación con Dios de tal manera que yo recibo respuesta. Miren, hermanos, cuando usted y yo estamos de rodillas o estamos sentados o estamos de pie, estamos levantando las manos y estamos orando, usted y yo debemos entender que la oración es una comunicación. Usted no le está hablando al viento, usted no le está hablando a nadie, usted le está hablando a Dios y Dios te responde. Eso es comunicación. Cuando yo hablo y recibo respuesta. Así que nos dice que el Señor Jesús, amados hermanos invitados, no solamente oró demostrando que Él podía tener el poder, Él tenía la autoridad para poder escoger discípulos de su propia iniciativa, de que siguieran su canal con el mensaje que Él siempre iba a transmitir, para que sus seguidores siempre fueran actualizados con las nuevas cosas que Él tenía. Pero Él no lo quiso hacer solo. Él fue a consultar a Dios. Él dedicó, escuchen esto, una noche completa para comunicarse con Dios. Incluso más adelante, tómelo como referencia, Lucas capítulo 18, verso 1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren lo importante que para el Señor Jesús era orar. Él mismo está diciendo, yo quiero contarles una parábola, quiero enseñarles algo para que ustedes sepan que la oración, por un lado, es una necesidad. Amados hermanos, Lucas nos está dejando claro que comunicarse con Dios no es una alternativa. Así como el cuerpo necesita alimento físico, su vida espiritual necesita comunicarse con Dios, alimentarse con Dios. Y eso se llama ¿cómo? Oración. Hay que orar. Así que, ¿qué nos demuestra el Señor Jesús con esta actitud? Por un lado dice que Él
Multitudes lo están siguiendo, se aparta, se va a un monte y nos dice: ¿a qué se va ese monte aquí, hermanos? A orar. Y nos dice que oró todo. No hizo vigilia, hizo velada. Se desveló. El Dios hecho carne, pero en una decisión tan importante como la que pensaba hacer, era necesario consultar con su Padre para tomar una buena decisión. Y yo quisiera hacer una pregunta aplicativa. ¿Qué tanto tiempo invertimos a comunicarnos con Dios para tomar cualquier decisión? A veces nos cuesta venir aquí a las oraciones los miércoles. Aquí tenemos todos los miércoles oración a las 7 y como que no queremos. Y a veces como que hacemos como aquel niño que le preguntan: ¿ya hiciste la oración de la noche? Sí. Y en la mañana dice: no, en el día no me da miedo. Como si la oración fuese una opción. Debemos orar todo el tiempo. Es necesario. Amado hermano, amada hermana, usted que me escucha, quiero preguntarte: ¿qué tanto tiempo estás invirtiendo de las 24 horas al día para orar, para comunicarte con Dios? ¿Cuántas veces usted y yo cometimos algún error porque no consultamos? Así como un soldado tiene que consultar con su general o consultar con su cargo más alto para preguntar la decisión que debe tomar, para no cometer errores. ¿Cuántas veces usted y yo nos comunicamos con Dios? Dice una vez más entonces que el Señor Jesús oró ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Formar discípulos, amados hermanos, no es un proceso empresarial. Yo quisiera hablar con los que lideran un grupo, con los que queremos ganar a otros. Tú no formas un discípulo pensando en, bueno, miremosle la hoja de vida, qué estudios tiene, ¿cierto? ¿Qué tipo de persona es? Y lo observamos y si nos sirve lo vinculamos a la empresa. No, en el proceso de hacer discípulos se requiere preguntarle no lo que yo pienso de él, sino lo que Dios piensa de él. ¿Me estoy explicando? Así que ese es un proceso divino, por tan necesario es menester poder consultar con Dios. Debemos orar. Amados hermanos, orar con intensidad. Cuando tú tengas que tomar una decisión importante, sobre todo de que necesites ayuda con alguien, ora al Señor. Si necesitas tomar una decisión en tu trabajo, en tu estudio, con tus hijos, ¿qué debes hacer? Orar. Así que número 1, para formar discípulos es necesario la sumisión. Humillarse ante Dios tiene que ver con humillación, con sujetarse a Dios y que Él sea el que me diga lo que debo hacer. Pero número 2, elección. Para formar discípulos es necesario hacer elección. Vayan conmigo al verso 13. Mire lo que dice. Y cuando era de ¿qué? De día. ¿Notan? El Señor Jesús pasó toda la noche orando y cuando era de día siguió trabajando. No durmió. Cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Yo quiero llamar la atención a algo aquí, mire. El Señor Jesús está en el monte orando, duró toda la noche orando, baja y cuando baja, dice, como ya era de día, llamó a sus discípulos. Esta palabra discípulos es diferente a la palabra apóstoles. Es decir, que recuerde que la iglesia cristiana
o en el pueblo cristiano encontramos multitudes siguiendo a Cristo. Pero no necesariamente esas multitudes son creyentes o son discípulos. De esas multitudes hay algunos que son discípulos. Y de esos discípulos el Señor ahora va a escoger a otros, que los llamó como apóstoles. ¿Es claro eso? Así que mis hermanos, él bajó de orar, de consultar con Dios. Bueno, ¿tú qué opinas de ese? No, pues el hombre es ladrón, es Judas Iscariote, pero pongámoslo de tesorero para que demostremos. Pero pues miremos este que es como medio sonso, loco, atravesado, es pescador, pero ese va a ser la columna fuerte de la iglesia. Habló toda la noche con su padre. Cuando baja, llamó a todos sus discípulos y mire, qué privilegio. Qué privilegio. ¿Saben una cosa? Cuando tú tienes el privilegio de ser llamado, no por el pastor, sino por Dios, a que sirvas en un ministerio dentro de la iglesia, es un privilegio. Porque hay muchos, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que mire que dice que llamó a sus discípulos, es decir, no llamó a la multitud, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12. Por eso hablamos de elección, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol es aquellos que son enviados de manera etimológica, pero también serían el fundamento, la base para construir la iglesia, el mensaje. Así que mis hermanos, miren a quienes llamó, a quienes eligió. Aquí vemos que hasta este momento Lucas nos dice, mire, aunque en una oportunidad llamó a Leví, en una oportunidad llamó a Pedro y a Jacobo y a Juan mientras estaban pescando, ¿recuerdan? Lo hemos visto con Lucas. Dice que Pedro llegó con la barca, llegó como con sueño, toda la noche había pescado, pero el Señor le dice, préstame la barca, la usa y desde la barca está enseñando a toda la multitud. Y luego cuando terminó de enseñar le dice, Pedro, ahora boga mar adentro. Y Pedro dice, a ver, Señor, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice que las redes se rompían. Escuchen esto. El Señor ha hecho algunos llamados a personas para que sean parte de sus discípulos, pero ahora de manera específica a estos 12 les iba a llamar como apóstoles. Y yo quisiera preguntar, ¿te saben los nombres de todos los 12 apóstoles? Bueno, aprendámoslos hoy. El primero que llamó o nos nombra aquí es a Simón, a quien también llamó como Pedro. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Luego llamó a Andrés, su hermano. ¿El hermano de quién? De Pedro, que también era ¿qué? Pescador. Luego llamó a Jacob y a Juan, que eran hermanos. ¿Y qué creen ustedes que eran? Pescadores también. Llamó a Felipe. ¿Cuál creen ustedes que era la profesión de Felipe? No, no era pescador. No se sabe. No se sabe de Felipe. Se considera, no es clara su profesión, pero se considera que el hombre fue el hombre que más evangelizó el mundo antiguo. Felipe. Bartolomé. Bartolomé era un hombre rico, que es el mismo que Juan capítulo 1 llama que es Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé. Este nombre Bartolomé es un apóstol que pocos conocen, pero es el mismo Natanael, aquel que el Señor Jesús le dijo, allá te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y él dijo, oh, este es el Mesías, ¿cierto? ¿Ahí cuántos apóstoles vamos? Ahora veamos al siguiente, en el verso 15. ¿A quién llamó? Mateo. ¿Cuál era la profesión de Mateo? Cobrador de impuestos.
Lo vimos en días pasados en la enseñanza. Luego a Tomás. Tomás. Una característica que nos recuerda a Tomás. Incrédulo. Pero Dios lo llamó. ¿Cierto? Este también fue un evangelizador. Especialmente nos dice que Tomás evangelizó Etiopía y África. Luego dice a Jacob, hijo de Alfeo. Bueno, no sabemos la profesión de Jacob, pero también es otro. Y luego Simón, llamado ¿qué? Celote. Amados hermanos, ¿por qué Lucas se toma la tarea de decir Simón, llamado el Celote? ¿Saben quién era un celote? Voy a hablar. Era un guerrillero. Era un movimiento político en el tiempo que iba en contra del gobierno, de los judíos que se querían tomar el poder, pero sobre todo de Roma. Y esos eran los que querían ganar. Así que el Señor, dentro de los que está llamando, llamó a un Simón llamado Celote. Pero también llamó a Judas, hermano de Jacob. Este es otro apóstol. ¿Cuál es ese Judas, pastor? Ese Judas es el mismo Judas que tenemos escritor de la carta Judas en la Biblia. Pero ¿quién es ese Judas? Judas era hijo de María y José. Es decir, que este Judas, que fue apóstol del Señor Jesús, fue medio hermano del Señor Jesús. Y por último tenemos a otro Judas. ¿Cuál fue ese? El Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó a ser el traidor, pero aún así, quiero preguntar, ¿el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Pero aún así lo dejó. Tesorero era Judas. Así que, mis hermanos, hemos visto que por un lado el Señor está teniendo un grupo de discípulos, que esos discípulos tienen que llamar a 12 apóstoles. Y ese llamado apostólico, sustento de la iglesia, no podía hacerlo tomar una decisión solo. Así que estuvo, ¿qué haciendo? Orando. ¿Y cuánto oró? Toda la noche. ¿Y a quién oró? A Dios. Luego que bajó, los reúne y hemos visto entonces la elección. Pero miremos un tercer punto. Para formar discípulos no solamente es necesario la sumisión, para formar discípulos no solamente es necesario la elección, sino que para formar discípulos es necesario ahora la demostración. Demostración. Notan, sumisión, elección y ahora ¿qué? Demostración. Miremos por favor lo que dice el verso 17. Y descendió ¿con quién? Con ellos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido con dos propósitos. ¿Cuáles eran? Para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Notan, ¿por qué, pastor, usted pone que un discípulo es necesario formarlo con la demostración? La multitud vienen al Señor Jesús para querer escuchar sus enseñanzas y para ser sanados de sus enfermedades. Pero un discípulo no esperaba eso de su Señor. Aquí vemos por qué decimos demostración. Dice que el Señor Jesús desciende con ellos, se detiene en un lugar llano, y aunque Lucas no lo dice, permítanme por favor ir un poco más allá. Lo que el Señor Jesús está diciendo es miren lo que voy a hacer. Aprendan de lo que yo voy a hacer. Ustedes ahora ya son apóstoles, ya son mis discípulos. Van a estar conmigo, me van a acompañar. Así que dice que se detuvo en un lugar en compañía de sus discípulos y dice, y de una gran multitud de gente.
A través de esa multitud de gente era que el Señor Jesús les iba a demostrar lo que estaba tratando de enseñar. ¿Sí? Y ellos venían entonces, ¿para qué, hermanos? Oírle y para ser sanados. Y mire también el verso 18, nos dice algo particular. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran ¿qué? Sanados. En otras palabras, ¿cuál es la demostración del Señor Jesús hacia sus discípulos? Sus discípulos ven que Él enseña, sus discípulos ven que Él sana y sus discípulos ven que Él libera. Eso es lo que les está demostrando. Él se envía inmediatamente. Él dice, vengan y miren. Ya han venido viendo varias cosas, pero vengan y miren. En otras palabras, yo lo hago, ustedes me miran. Más adelante, yo lo hago, ustedes me ayudan. ¿Cómo así ustedes me ayudan? Luego los mandó a que fueran en su nombre a echar fuera demonios. Luego, ustedes, yo les ayudo. Luego, ustedes lo hacen, yo los miro. Y último, ustedes lo hacen y yo me voy. Y eso fue lo que pasó. El Señor Jesús ascendió a los cielos y hoy más de 2000 años seguimos creyendo ese mensaje porque el Señor formó discípulos bíblicamente. ¿Me explico? ¿Cómo? Cuando los fue a escoger, oró por ellos. Señor, que este indio funcione. Por favor, que funcione. ¿Que me lo recomiendas o no? Bueno, solo uno, porque la escritura decía que uno lo iba a traicionar, como lo dice Juan 17, se descuadernó. ¿Cuál fue? Judas. Y ya lo vamos a ver ahorita. Así que mis hermanos, proceso para formar discípulos. Por un lado, sumisión. Por otro lado, elección. Y por otro lado, demostración. Les demuestro. ¿Qué les estaba demostrando en ese evento en particular? La gente venía para ser enseñada, Él enseñaba. La gente venía para ser sanada, Él los sanaba. La gente venía para ser liberada, Él los liberaba. Los que estaban atormentados de espíritus inmundos eran ¿qué? Sanados. Pero mire el 19, hay otra cosa que ellos vieron que su maestro les estaba demostrando. Mire lo que dice. Y toda la gente procuraba ¿qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Es decir, que la gente quería tener contacto con el Señor. Y sus discípulos deberían aprender eso. Debemos llevar a las personas a tener contacto no con los discípulos, sino con Cristo. Porque al fin y al cabo, al tener contacto con el Señor Jesús, es Él el que puede hacer todas las cosas. Así que concluyo con esto, hermanos. El Señor Jesús no solo oró por ellos, por sus discípulos, sino también por nosotros. Me gustaría que me acompañe a Juan 17. Vaya al Evangelio de Juan, un libro adelante, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Mire lo que dice, amados hermanos. Verso 11. Bueno, desde el 9. Yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos, los apóstoles, sino por los que me diste, porque son tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo ¿qué? Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Cuando estaba con ellos, dice el verso 12 de Juan 17, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y él aclara que dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Nota? El Señor llamó a 12 apóstoles y uno se le descuadernó. Y no por culpa del maestro. Aquel día vi un letrero que decía, Judas tuvo el mejor maestro, Judas tuvo el mejor curandero, Judas tuvo el mejor que libertaba personas, pero aún así se apartó. Así que el problema no es el maestro. ¿Me estoy explicando? Y hay algunos que dicen, es que yo estoy así, es que es culpa de. Le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al hermano. La culpa no es de otro, la culpa es del discípulo. Aquí dice el texto que eso era para que la escritura se cumpliese. Vayan al verso 13. Pero ahora voy a ti, dice el Señor Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora mire lo que dice el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Y el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí está para nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Notan que aquellos que creen en lo que estos discípulos hablaron, el Señor ya oró por nosotros. Ahora, ¿qué dice? Verso 19, una vez más. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también sean ellos, ¿qué? Santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben una cosa? Los llamados del Señor hacen cosas de tal manera que el mundo crea y diga, ah, el Señor Jesús es verdad, es real, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús llamó a 12 de sus discípulos, pero también en ese tiempo oró para que lo que sus discípulos enseñaran se aplicara a nosotros. Vayan por favor a 2 de Pedro capítulo 2, verso 21, los últimos libros de la Biblia. 2 de Pedro capítulo 2, verso 21. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pues para esto fuiste ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesús nos dejó ejemplo. El Señor Jesús padeció por nosotros. Él nos dejó ejemplo y Él quiere que sigamos sus pisadas. Lucas entonces nos deja claro, amados hermanos, que un buen proceso de discipulado para formar discípulos tiene que ver con que yo me sujeto a Dios, a lo que Él diga, elijo a aquellos que van a participar. ¿Saben? No hay necesidad de multitudes, pero yo quiero preguntarte a ti que eres creyente, amado hermano, amada hermana, ¿ya estás formando discípulos? Dios quiere que formemos discípulos.
Y esos discípulos que tú vas a formar es necesario orar por ellos, decirle, Señor, cuáles son. Y luego de eso, que tú ores, los eliges. Y con tu forma de vida, con tu forma de andar, con tu forma de depender de Dios, les demuestras que Jesucristo está vivo. Así que mis hermanos, Él nos ha mandado a ser discípulos conforme a su palabra. Hagámoslo para que el nombre de Él sea glorificado. Amén. Pero no quiero terminar esto sin preguntarte a ti, que a lo mejor nos acompañas o escuchas esta enseñanza. ¿Eres discípulo del Señor Jesús? ¿Realmente te consideras un discípulo del Señor Jesús? Si eres un discípulo, Él quiere que sigas sus pisadas. Él no quiere que vivas en pecado. Él no quiere que vivas en tu vida pasada. Él quiere que ahora que estás escuchando este sermón puedas vivir para Él. Empieces a parecerte a Él. Si Él formó discípulos, Él quiere que tú hagas discípulos. Pero todo empieza que tú seas primero un discípulo. Ven en arrepentimiento, cree que Él puede perdonar tus pecados porque murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y pronto volverá. Si tú lo crees, la Biblia dice que si tú entregas tu vida a Cristo, bienvenido a ser parte de los discípulos del Señor, que luego tendrás un llamado a lo mejor específico a servirle. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias. Porque tu palabra nos dice que tú no tomaste decisiones solo. Consultaste a través de la oración a tu Padre para poder hacer llamado específico a tus discípulos. Ayúdanos, por favor, a nosotros que somos tus discípulos. A veces invertimos tiempo, dinero, espacio, nos ganamos problemas por querer agradar a la multitud. Pero ayúdanos en oración a que tú nos coloques esos discípulos a quienes hemos de formar. Y que podamos, a través de la vida que tú nos has permitido vivir en ti, poderlos formar y de tal manera que ellos te den la gloria y la honra a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, dile, Señor, hoy con todo mi corazón me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero crecer contigo. Y que lo que tú hiciste, sanaste, liberaste, restauraste, pueda yo vivirlo y pueda yo orar por otros para que también vengan al arrepentimiento. Gracias.